En la conmoción interna, la bancada correísta propuso la destitución del presidente y elecciones anticipadas. La Fiscalía los investiga por organizar el vandalismo en las protestas. Algunos asambleístas están refugiados en la Embajada de México. Juan Cristóbal Lloré, asambleísta de la bancada correísta, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, gracias por el espacio, doctor Pinargote. Ojalá en estos cortos minutos podamos explicar al pueblo ecuatoriano algunas de las mentiras que se ha dicho en contra del correísmo. Es la primera vez, luego de 22 días que inició este conflicto, que se invita a un correísta para poder dar a conocerle al país algunas verdades. Bueno, de acuerdo a la política de pluralismo, pensábamos que era hora de que ustedes hablen acerca de la relación del correísmo con la dirigencia indígena y la grave conmoción interna. Ángel Gende, asambleísta del movimiento Sáchila, indicó, escuchemos. El movimiento indígena perdió el control, se infiltró el correísmo, no solamente que vinieron a infiltrarse en la movilización del movimiento indígena, sino que también en la misma estructura al interior del movimiento indígena. Y es por eso que una asamblea de la CONAIE desarrollada en Cotopaxi se había manifestado que aquellos dirigentes indígenas que sirvieron al correísmo, que fueron parte del correísmo, tenían que nuevamente recuperar la confianza de las bases, y se les dio 3 años para que nuevamente vuelvan a tener la confianza. Pero ese acuerdo no se cumplió. En la presidencia de Rafael Correa se criminalizó la protesta social de la CONAIE, y en la semana de la grave conmoción eran las audiencias de juzgamiento de Rafael Correa por el caso Cohechos y Sobornos 2012-2016 y de Jorge Glass por el caso Odebrecht. Todo esto fue entonces pura casualidad con el pedido de destitución. A ver, Alfredo, primero empiezo solidarizándome precisamente con la dirigencia indígena, que una vez más, y en este caso ha sido perseguida luego de esta protesta popular. También mi solidaridad a las víctimas que se han dado durante estos últimos y lamentables hechos que ha vivido el país, sobre todo con los familiares de aquellas 8 personas que han sido fallecidas y los miles de detenidos y personas que han sido agredidas durante estas movilizaciones. Segundo, quisiera aclararle cuál ha sido la tónica de estas protestas. Nosotros hemos visto a miles de ciudadanos en las calles, amas de casa, estudiantes, las personas que han sido despedidas precisamente por este régimen, también una serie de sectores y actores que se han unido para poder hacerle frente a un modelo o al retorno de un modelo neoliberal. A la Revolución Ciudadana se nos ha dicho que nosotros hemos sido parte de un supuesto golpismo. Yo le quiero aclarar al país que no se hace un golpismo entregando oficios como nosotros lo hemos hecho, en este caso al propio presidente de la Asamblea Nacional, para que pueda convocar a una sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se hace golpismo dando una rueda de prensa en la cual le anunciamos que se pueda utilizar un mecanismo que esté establecido en la propia Constitución de la República del Ecuador. No se hace golpismo a sabiendas de que nosotros somos una cuarta parte de una Asamblea Nacional, y conforme al artículo 130 de la Constitución se establece que se necesitan 2/3 partes para buscar una salida de orden constitucional, insisto, de orden constitucional, en medio de una crisis provocada por el propio gobierno de Lenín Moreno. Y cuando digo que es provocada por el propio gobierno de Lenín Moreno, yo le quiero dar algunos datos al pueblo ecuatoriano, porque esta es una acumulación de un malestar y de una indignación que la lleva dentro del pueblo ecuatoriano durante más de 2 años. Y precisamente el 26 de diciembre del 2018 se dio un paquetazo, el paquetazo navideño al pueblo ecuatoriano,
subiendo la gasolina extra y la gasolina super. El 28 de junio se aprueba una ley de fomento productivo que perdona 4.500 millones de dólares precisamente a los grandes sectores económicos. En enero se reducen los presupuestos de educación en 475 millones de dólares y el de salud en 197 millones de dólares, afectándole precisamente al pueblo ecuatoriano. En marzo se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros lo denunciamos públicamente, que no había sido conocido ni socializado por los diferentes sectores. Hace un momento estuvo el señor Roldán aquí, que decía que vienen entablando una mesa de diálogo con alrededor de 80 organizaciones durante todo este tiempo. Bueno, pues el diálogo no ha funcionado, o evidentemente es un diálogo de sordos, porque aquí se implementa lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Las medidas económicas son justas por las medidas que se han tomado en los últimos años, pero estas medidas también fueron causadas por los delitos contra la administración del Estado, de que la Fiscalía está investigando al gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué las apoyan entonces las protestas de esta manera, si en definitiva son contra las medidas de Moreno y contra las medidas de Correa, que Moreno tomó esas medidas, digamos? Pues bueno, es una misma cosa. A ver, Moreno planteó un plan de trabajo al pueblo ecuatoriano. Ese plan de trabajo reposa en el Consejo Nacional Electoral y lo que planteaba es darle continuidad a un modelo económico. Eso no ha pasado en el Ecuador. Resulta que le engañaron al pueblo ecuatoriano cuando presentan un plan de trabajo y ejecutan otro totalmente distinto. Hay que decirle la verdad al país. Al país lo han engañado porque lo que se planteaba en un inicio era continuar con un modelo económico que buscaba, y en ningún momento, que buscaba, por supuesto, acortar las brechas sociales que existen en el Ecuador, y en ningún momento se planteó, por ejemplo, recurrir a otras instancias como el Fondo Monetario Internacional, como separarse de UNASUR y de una política integracionista. Eso hay que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. También durante estas movilizaciones se ha planteado y se ha tratado de buscar culpables donde no los hay, estimado Alfredo. Yo quiero decir al país, primero nos dijeron en algunas cadenas de medios y de prensa por parte del propio presidente Moreno y de los diferentes ministros de Estado, que los culpables de todo esto eran los correístas y Correa. Luego dijeron que eran las FARC. Luego dijeron que eran los transportistas, luego dijeron que eran los Latin Kings, luego dijeron que era Maduro, luego cambiaron el discurso y dijeron que eran los venezolanos, muchos de ellos que les habían detenido, luego dijeron que era Russia Today y por supuesto para cerrar el discurso y el framing comunicacional dijeron nuevamente que era Correa y los correístas, pero es evidente, yo le acabo de relatar con fechas y con datos quiénes han sido los principales causantes de esta crisis social, de esta crisis económica y de esta crisis política que está viviendo el Ecuador, y evidentemente es el presidente Moreno y todo su equipo de gobierno que no ha logrado. Tenemos que el 14 de julio se formó el Grupo de Puebla en México por los partidos y agrupaciones de izquierda de América Latina. Entre los suscriptores de la declaración del grupo, que lanza una plataforma de lucha contra los regímenes de derecha de la región, está Gabriela Rivadeneira, asambleísta que formuló el pedido de destitución del presidente Moreno a nombre de la bancada. Gabriela Rivadeneira y miembros de la bancada se han asilado en la Embajada de México, que es sede del Grupo de Puebla, el cual fue seguido luego por la reunión del Foro de Sao Paulo, y hemos visto a Maduro jactándose de victorias del Grupo de Sao Paulo en estas manifestaciones. Entonces, ¿es la bancada correísta partidaria esta plataforma de lucha del Grupo de Puebla? Bueno, por supuesto, nosotros hemos dicho siempre y hemos sostenido tesis cercanas al progresismo, cercanas a un modelo de izquierda, con la cual gobernamos este país durante los últimos 10 años, y precisamente fue ese modelo el que le propuso la continuidad del presidente Moreno y que no lo ha cumplido y que le engañaba al pueblo ecuatoriano. Pero sí debo decir que en el caso de los compañeros que se encuentran en este momento bajo la protección del Estado mexicano, es evidente que hay una persecución en contra de los compañeros o quienes estamos dentro de la Revolución Ciudadana, con seguimientos extrajudiciales, con una serie de acosos por parte del propio gobierno y de sus diferentes instancias y sus brazos ejecutores, y por lo tanto, en el momento en el cual se pone en riesgo ya la integridad de los compañeros y de sus familias, tienen que recurrir a estos mecanismos internacionales conforme lo que establecen los tratados internacionales, precisamente en el artículo 14,
de un convenio firmado con el Estado ecuatoriano y de muchos países, en el cual es un derecho de aquellas personas que sienten esa hostigación de por medio de poder pedir el asilo en cualquier país del mundo. Es parte de un derecho que tienen los ecuatorianos en medio de esta persecución que vivimos hoy en el Ecuador. Jorge Lloret, asambleísta de la bancada correísta, gracias por participar en Contacto Directo.